y la verdad es que un 51% nos han dicho que el libro de toda la vida, el libro de texto, y aproximadamente un 26% dispositivo electrónico. Claro, si comparamos estos datos con los del año 2021, hace 2 años, tenemos que se ha incrementado el uso del libro de texto en 15 puntos, es decir, que estamos hablando que ha pasado de un 37 a un 51, y en cambio ha bajado el dispositivo electrónico de un 33 aproximadamente a un 26%, con lo cual parece que el proceso ese de aceleración de la digitalización que me trajo la pandemia está volviendo hacia una realidad que es el libro de texto vuelve a ganar enteros, y lo que no sabemos es obviamente la causa, si es porque los educadores están estimando que los dispositivos están bien, pero de manera no integral para todo el curso y toda la vuelta al cole, sino para momentos esporádicos, y que hay que volver al libro. Lo que es una realidad que estamos volviendo al libro frente a los dispositivos electrónicos. Que la vuelta al cole, este curso 2022-2024, va a ser la más cara posiblemente de la historia, porque se junta un periodo de un entorno inflacionista muy complejo. En 2 años estamos hablando que, por ejemplo, libros de texto han podido incrementar su precio entre un 10 a un 15%, y posiblemente el resto de material escolar, transporte, comedor, etcétera, porque sube la gasolina, sube también la cesta de la compra, con lo cual nos enfrentamos a un año donde es mejor que nunca hacer el ejercicio de sostenibilidad. Sostenibilidad significa vamos a intentar reparar, reutilizar, etcétera, porque todo aquello que no tengamos que comprar nuevo significa que no necesita de materias primas para producirse. Y luego también sostenibilidad desde el punto de vista económico. El poder adquisitivo de las familias está en mínimos y necesitamos cuidarlo, y obviamente si nos ahorramos algo, eso tendremos para otros productos y servicios.